En la sadhana, la ayuda del gurú suele resultar de especial importancia a la hora de aprender el arte de concentrarse en Dios, es decir, la meditación. Con el fin de que desaparezca la multiplicidad y solo se perciba la unidad, hay que controlar a la mente, siempre tan inquieta, saltando de un aspecto de este mundo de variedad a otro. Son muchos los métodos que los gurús sugieren a sus discípulos. Anandamayi Ma relata la historia de un gurú que se dio cuenta de que su discípulo no avanzaba en la meditación y le preguntó si había alguien o algo por lo que sintiera gran interés. Sin vacilar, el discípulo le dijo que lo que más le interesaba era su búfalo. Pues entonces vete a tu sala de meditación y concéntrate en tu búfalo. Visualízalo y no permitas que tu mente piense en otra cosa que no sea él. Al día siguiente, el gurú llamó a la puerta de la sala de meditación y le pidió al discípulo que saliera. Después de un silencioso intervalo sin respuesta, el discípulo le contestó con voz muy grave que le resultaba imposible salir de la sala porque los cuernos no le cabían por la puerta. Era evidente que había alcanzado un elevado grado de concentración. La moraleja de la historia es que la concentración profunda conduce a la identificación, a la fusión. De hecho, todos los seres humanos son yogis en potencia, capaces de concentrarse en lo que les interesa. Se pueden pasar horas jugando a cartas, viendo películas o programas de televisión, o aplicando todos sus esfuerzos en amasar dinero o aprobar exámenes. Así que lo único que se necesita es reconducir la atención de lo mundano a Dios. En concordancia con los místicos de todos los tiempos, tanto de Oriente como de Occidente, Anandamayi Ma señala que uno de los mayores obstáculos en el camino de regreso a Dios es nuestro ego. Tened siempre presente que todo está en manos de Dios y que vosotros no sois más que sus herramientas para que Él las utilice como desee. Intentad captar el significado de todo le pertenece e inmediatamente os habréis liberado de toda vuestra carga. ¿Qué resultado obtendréis con vuestra entrega a Dios? Pues que nada os resultará ajeno y que todo será vuestro propio ser. Debe desaparecer el concepto de soy algo distinto, algo separado de todo lo demás. El individuo debe aprender a despojarse completamente del deseo, el orgullo, la pasión y cualquier forma de conciencia del tipo yo soy o yo hago. Mientras no alcancemos ese vacío, Dios, que lo es todo, no podrá tomar posesión de nosotros, no podrá derramar sobre nosotros su infinita dicha divina. Esa visión de Anandamayi Ma sobre la vacuidad se asemeja al concepto zen del vacío, así como al concepto de la pobreza más íntima que menciona Maestro Edgar cuando dice: si Dios quiere actuar en el alma, Él mismo debe constituir el lugar en el que actúe. Hasta ahora solo hemos tratado el tema de la sadhana desde el punto de vista espiritual, pero ¿es que no forma también parte de ella el servicio a la humanidad? Obviamente, esto será una cuestión que se plantearán los occidentales, para los cuales hoy en día la religión prácticamente se identifica con las obras sociales, por lo que es muy posible que pregunten si Anandamayi Ma no se preocupa por el bienestar de la humanidad. ¿Es que hace caso omiso del tremendo sufrimiento físico de las masas de población, ese elemento tan llamativo y deprimente de la vida en la India? La novelista alemana Melita Maschmann se preocupó en cierto modo por este tema y durante su estancia en Calcuta conoció a la Madre Teresa, la monja católica que ha dedicado su vida a fundar orfanatos, centros de salud, residencias de ancianos, en otras palabras, a trabajar por el bienestar social. Maschmann quedó profundamente impactada por la ejemplar dedicación de la Madre Teresa a aliviar de sus penurias a los más afligidos y le comentó a un discípulo de Anandamayi Ma que le daba la sensación que, en contraposición a ella, la monja católica sí que llevaba a la práctica el mandamiento de que ames a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta inmediata del discípulo fue que ese servicio a la humanidad era justamente a lo que Anandamayi Ma se dedicaba constantemente. Probablemente Ma diría que cada cual tiene que desempeñar un papel distinto en la representación teatral cósmica de Dios. A la Madre Teresa le han dado un papel, mientras que a Anandamayi Ma le han dado otro, y de hecho,
sí que hace hincapié en la importancia de ayudar a los demás, no solo espiritualmente. Expande tu corazón marchito y haz tuyos los intereses de los demás, sirviéndoles todo lo que puedas con tu compasión, cariño, con regalos, etc. Mientras uno disfrute de las cosas de este mundo y tenga necesidades y antojos, se hace necesario preocuparse por las necesidades del prójimo. En caso contrario, uno no se merece el calificativo de ser humano. Siempre que te sea posible, da a los pobres, da de comer, da a quien tenga hambre, cuida de alguien que esté enfermo. Haz ese servicio como si estuvieras cumpliendo con una obligación religiosa y llegarás a darte cuenta y percibirás directamente que la persona a la que ayudas, el que ayuda y el acto de ayudar son elementos distintos solo en apariencia. Aunque es obvio que Ananda Majjhima coincide en que si se lleva a cabo con un espíritu desinteresado, el aliviar el sufrimiento físico ayuda a que uno avance espiritualmente, igual que hizo Buda, de lo que ella se preocupa es de atajar todo sufrimiento de raíz y eliminarlo de una vez por todas. Su diagnóstico es que la causa básica de todo sufrimiento es el distanciamiento de la unidad, el verdadero ser de uno mismo. Por lo cual, cuando uno se preocupa por el sufrimiento físico, solo está tratando los síntomas y no la causa subyacente de la enfermedad. De hecho, el enfocarse únicamente en la eliminación del sufrimiento físico puede incluso llegar a prolongar dicha enfermedad. Una vez más debemos resaltar aquí que en sus enseñanzas Ananda Majjhima enfatiza que todas las experiencias aparentemente negativas tienen a la larga consecuencias positivas. Tal y como hemos comentado anteriormente, el sufrimiento es en realidad un medio para acabar con el sufrimiento. De la misma forma que el fuego consume toda la basura y los desechos, los tres aspectos del sufrimiento eliminan todas las impurezas del corazón del hombre, con el resultado de que se enfoca cada vez más en su búsqueda por la verdad. Cuando se hace profundamente consciente de sus debilidades y se siente atormentado por sus impulsos indeseables y sus características desesperantes, cuando penurias como la pobreza, el fallecimiento de alguien o la humillación le hacen percatarse de la futilidad de su vida, solo entonces surge en él una fe y un fervor verdaderos y siente la imperiosa necesidad de tirarse a los pies del Ser Supremo. Por lo tanto, al sufrimiento hay que acogerlo de buen grado. La suave luz de la luna siempre tiene un efecto más balsámico cuando hemos tenido que soportar el calor asfixiante de un día de verano. La gran promesa es, mediante el pesar, Dios disipa el pesar y mediante la adversidad destruye la adversidad. Una vez se ha conseguido eso, Él ya no envía más sufrimiento. Hay que tener esto presente en todo momento. Los puntos de vista de Ananda Majjhima sobre el sufrimiento y la pobreza son tan diametralmente opuestos a toda la filosofía actual de los occidentales que, para que estos estuvieran de acuerdo con ella, tendrían que cambiar su actitud de forma totalmente revolucionaria. Todos nuestros intentos por erradicar la pobreza y la lucha frenética de los médicos por eliminar el dolor físico son fruto de nuestra creencia de que la perfección se puede alcanzar a través de medios físicos, los cuales se basan en una visión dualista del universo que etiqueta ciertas cosas como negativas, sin reconocer su potencial liberador. Esto se refiere sobre todo a la aversión al sufrimiento que siente la sociedad occidental actual por considerarlo algo única y exclusivamente maligno. En contraposición, Ananda Majjhima nos presenta la actitud de cara al sufrimiento que se describe en el Ramayana, el poema épico de la India por excelencia, en el cual Hanuman, el fiel devoto de Rama, un avatara de Vishnu, construye un puente hasta Lanka, Ceilán, para rescatar a Sita, la consorte de Rama, la cual había sido raptada y abducida a dicha isla por un demonio llamado Rey Ravana. Mientras se construía dicho puente, Hanuman hirió sin querer a una ardilla, la cual se fue a quejar a Rama y le exigió como castigo pisar a Hanuman. Así lo hizo Rama
y advirtió a Hanuman que no volviera a cometer una acción así si no quería volver a padecer un castigo similar, a lo que el devoto respondió: pues cometeré ese tipo de faltas con frecuencia para sentir la presión de tus pies una y otra vez. Con el fin de realzar aún más el efecto purificador que tiene el sufrimiento, Anandamayi-Ma cuenta la historia de un cántaro que se convirtió en un recipiente para puja. En un principio, no se trataba más que de un montón de tierra que la gente pisaba y excavaba con sus palas afiladas. Más adelante, dicha tierra fue transportada a un alfarero, el cual la amasó, la puso en el torno, lo empezó a girar, la moldeó y la metió en el horno para que se endureciera. A partir de entonces sí que pudo ser utilizada como vasija para la puja y contener agua sagrada del Ganges. A semejanza de esta historia, las vasijas humanas se tienen que moldear para poderse convertir en instrumentos adecuados para el Espíritu Divino. Sé perdurable como la tierra, se producirá en ti el despertar de la vida divina. Al contemplar el sufrimiento desde una perspectiva auténticamente monista, emerge una nueva dimensión. ¿Quién es el que ama y quién el que sufre? Él es el único que pone en escena una obra en la que él es el único actor. El individuo sufre porque percibe la dualidad. Descubre la unidad en todas partes y en todo, y te desaparecerá todo el dolor y el sufrimiento. Ante el hincapié que hace Anandamayi-Ma sobre la panacea que constituye el alcanzar la unidad, cabe plantearse qué papel desempeña la renuncia. ¿Es la renuncia total un requisito para los que se toman la sadhana muy en serio? De hecho, la humanidad es en cierto modo una masa de renunciantes, de individuos que renuncian a Dios, que es dicha suprema, a cambio de unos míseros placeres materiales perecederos. Sin embargo, cuando se entra en contacto con esa auténtica realidad, decaen por sí solas todas nuestras ansias. Las cosas del mundo te resultan muy aburridas, como si fueran algo ajeno a ti. Se pierde todo el interés por las conversaciones mundanas y en un estado más avanzado aún, incluso, llegan a resultar molestas. En la medida en que uno se distancia del mundo de los sentidos, se va acercando a Dios. Solo con que el hombre supiera que se está conformando con placeres sintéticos, mientras podría estar disfrutando de un gozo real y duradero, no le representaría ninguna lucha interna la cuestión de la renuncia. Pero tal y como están las cosas, son solo unos pocos los que están preparados para comprometerse formalmente consigo mismos a mantener una renuncia completa y convertirse en totamundo sin techo, sannyasis. Anandamayi-Ma advierte seriamente que no se tomen los votos de renunciante a menos que uno esté realmente preparado para dar ese paso. Mientras uno siga viéndose asediado interiormente por el ansia y con sentimientos de odio, rabia y miedo, el retirarse al Himalaya no es más que una falsa ilusión, porque no basta con la mera renuncia externa. Puede que el vestir de naranja ayude a algunos a mantener sus votos, pero se debe alcanzar un estado en el que uno ya no tenga la necesidad de llevar algo así para recordarlos, porque, al fin y al cabo, hasta una túnica naranja es también parte de la falsa ilusión. Incluso puede servir para que se sienta la tentación de tener un orgullo espiritual. Ningún camino tiene reglas de aplicación universal, para ilustrar lo cual Anandamayi-Ma habla del caso de un hombre que conoció, que había sido un sannyasi y que después de muchos años de esfuerzos y penurias no parecía haber progresado en su camino espiritual. Desesperado, dejó los votos y al poco tiempo alcanzó la iluminación. Si uno no está preparado para tomar los votos de renunciante, puede aprovechar la vida de seglar para su desarrollo espiritual. En la vida de familia surgen indecibles oportunidades para hacer sadhana. Se puede servir a Dios en la persona de la esposa y los hijos. El hogar se puede convertir en un ashram, en el que toda la familia participe junta en las prácticas de devoción. Después de tener algunos hijos, es conveniente que el hombre y la mujer vivan como hermanos, renunciando a mantener relaciones sexuales. Por lo general, Anandamayi-Ma anima a los no renunciantes a que basen su vida en el ejemplo de los antiguos rishis, los videntes, los sabios.
según el cual cuando uno se acerca a los 55 o 60 años debería retirarse de las actividades mundanas porque ya ha desempeñado su papel, ya ha cumplido con sus responsabilidades sociales, al tiempo que lo sabio es que los pocos años que le queden los dedique únicamente a Dios. ¿Qué poco tiene que ver esto con los desesperados intentos del hombre occidental actual por prolongar la juventud para seguir entregándose a los placeres de los sentidos y así evitar enfrentarse a su propio ser? La de tiempo y dinero que gasta en ocultar las marcas del envejecimiento. Qué hábil demuestra ser para inventarse nuevas formas de entretenimiento con el fin de desviar su atención del pensamiento de la muerte. Pero Ananda Majima va incluso más allá y recomienda retirarse de la vida familiar a una edad más temprana si uno siente que le consume el ardor de la renuncia. Sin embargo, rechaza totalmente que uno se aparte de sus obligaciones maritales si el motivo que le mueve es evadirse de sus responsabilidades familiares. El anhelo de ser un renunciante debe ser más intenso, como el de Buda, que dejó a su familia para descubrir la causa del sufrimiento. Cabe destacar que en la Constitución actual de la India se estipula la posibilidad del divorcio para aquellos casos en los que uno de los cónyuges desee renunciar al mundo. Es más que improbable que la legislación de Estados Unidos sienta la necesidad de contemplar este tipo de casos. Al abogar por un regreso a la forma de vida de los rishis, Ananda Majima deja entrever con toda claridad su preferencia por el sistema de valores de la India de la antigüedad. En 1961, el entonces gobernador de Maharashtra, Sri Prakasya, le preguntó ¿qué remedio veía ella para la decadencia moral y espiritual de la sociedad moderna? Ella suplicó que se regresara al antiguo sistema védico basado en Brahmacharya, según el cual los y las jóvenes llevaban una vida de celibato y recibían formación espiritual del gurú antes de embarcarse en la vida de familia. En su opinión, Brahmacharya constituye una etapa esencial para la estabilidad de la sociedad. Los jóvenes solo pueden fundamentarse en el arte de vivir si se les enseña a desarrollar las cualidades de autocontrol, ecuanimidad mental, generosidad y enfoque en Dios. De esta forma, Brahmacharya conduciría automáticamente a Brahmavidya, conocimiento de Brahman, Dios. Tradicionalmente también es la actitud de Ananda Majima respecto a la selección de la pareja para el matrimonio. En vista de que la juventud tiende a basar su elección de pareja principalmente en el aspecto físico, es preferible que sean los padres los que la escojan porque tendrán un juicio más maduro que los jóvenes y valorarán sobre todo el bienestar de sus hijos e hijas. Aunque esto es un ideal muy loable, en la práctica muchos padres no consiguen cumplir con sus nobles premisas. El novio y la novia no deberían verse antes de la boda, lo cual ella compara a ofrecer en una puja una fruta que ha picado un pájaro. Con tanto hincapié en los vínculos maritales, no es de extrañar que Ananda Majima sugiera que solo existe un matrimonio y, en consecuencia, no recomienda nunca unas segundas nupcias, ni siquiera para las viudas. Sin embargo, cabe destacar que ella nunca discrimina a los que vienen a verla y están viviendo su segundo o incluso tercer matrimonio. Su actitud hacia el papel de la mujer es tanto tradicional como moderna. Por un lado, hace hincapié en que la mujer tiene la obligación de ser leal y obediente a su marido, pero al mismo tiempo prevé un cambio revolucionario en el estatus de la mujer. El espíritu de los tiempos que corren se caracteriza porque la mujer ocupará su lugar al timón de la sociedad, mientras que el hombre moverá los remos. La formación espiritual de la mujer no debe estar en ningún aspecto por debajo de la del hombre. Entonces veréis cómo se ennoblece y se eleva a un plano superior la vida tanto del hombre como la de la mujer. A eso le seguirá un renacimiento de la sociedad hindú. ¿Cabe la posibilidad de que Ananda Majima conciba que su propio papel como líder espiritual es característico de esta nueva era? De hecho, ya ha tomado algunas medidas concretas para demostrar la realidad de dicho cambio de estatus. No solo realizó ella misma y para sí misma la ceremonia del cordón sagrado, que durante siglos había sido un monopolio del hombre, sino que en 1940
hizo los arreglos necesarios para que también la recibieran 3 de sus discípulas. Como consecuencia, las 3 recitan regularmente el Gayatri Mantra, versículo especialmente sagrado que suelen recitar únicamente los hombres. En 1965 llevaron a Anandamayi Ma un Narayana Sila, piedra negruzca, símbolo del dios Narayana, momento en el cual la madre rebosante de esta estableció que fuera una mujer renunciante, Brahmacarini Udas, la encargada de hacer la puja a dicho icono, otra ocasión en la que no siguió la tradición. Cuando falleció el marido de Anandamayi Ma, Didima, su madre, decidió tomar votos de renunciante, para lo cual se contactó con un discípulo gurú llamado Swami Mangalgiri. Aunque en un primer momento éste se negó a aceptar la renuncia completa de Didima, más adelante cambió de opinión, obviamente gracias a la intersección de Anandamayi Ma. Se convirtió en Swami Muktananda Giri, lo cual es realmente excepcional, ya que son raras las ocasiones en las que se confiere el título de Swami a una mujer. Es importante que no se haga una lectura equivocada de estas iniciativas innovadoras de Anandamayi Ma. En modo alguno se pueden interpretar en términos de liberación de la mujer desde el punto de vista occidental, ya que por encima de todo su objetivo es la liberación de la sensación de esclavitud y egocentrismo, lo cual es lo opuesto al movimiento social actual en Occidente, cuya principal reivindicación es el derecho de la mujer a satisfacer sus deseos sensoriales y alcanzar objetivos egoístas al mismo nivel que el hombre. En cuanto a la comida, Anandamayi Ma es tradicional y considera importante que se coman alimentos sáttvicos puros, es decir, no comer carne, pescado, huevos, ajo ni cebolla. Sin embargo, lo que hace es ampliar el concepto de alimento a todo aquello que el individuo absorbe con la mente o los sentidos, razón por la cual se debe abstener de tener malos pensamientos y sentimientos tales como la lujuria, avaricia, odio, envidia y rabia. Como es natural, la pureza de pensamientos prevalece sobre la de los alimentos, aunque por otro lado, Anandamayi Ma deja bien claro que no es recomendable menospreciar los rituales y pensar que se puede eliminar todo lo que sea externo, ya que los aspectos exterior e interior de la devoción están íntimamente entrelazados. Por todas estas razones, ella defiende que se sigan las ceremonias religiosas tradicionales, incluidas las ñanas, ceremonias del fuego. Entre 1947 y 1950 se realizó una ceremonia del fuego gigantesca en su ashram de Varanasi, a la que asistieron santos de toda la India. Su respeto por la tradición se extiende incluso al sistema de castas, el cual es de lo que más le cuesta comprender a la mente occidental. Mientras muchos intelectuales de la India condenan dicho sistema y la constitución de este país lo ha declarado ilegal, al menos en teoría, en los ashram de Anandamayi Ma se aplican restricciones por razones de casta. La madre rebosante de dicha está más allá de las castas. Al igual que Sankaracharya, el más grande filósofo de la India, ella también puede afirmar: no tengo ni nacimiento, ni muerte, ni casta. Y para ella, todos los seres son iguales. Sin embargo, la mayoría de los de su entorno son ortodoxos estrictos, preocupados por no contaminarse, y los extranjeros que van buscando el darsana de Anandamayi Ma se encuentran con que les tratan como a los sin casta y que tienen que comer y dormir aparte y evitar acercarse a las cocinas, puesto que su mera presencia en dicho lugar contaminaría la comida. Estas reglas las aplican incluso con Brahmacarini Atmananda. Melita Masman se sintió particularmente molesta por esta actitud aparentemente incongruente por parte de Anandamayi Ma, porque si en el fondo todos somos uno, ¿por qué hacer hincapié en la diferencia de castas? Y le contó lo que pensaba durante una conversación que mantuvo con ella. La madre le explicó entonces que durante su sadhana había seguido una conducta de lo más inconvencional, lo cual había provocado que muchos hindúes ortodoxos no se le acercaran.
En una ocasión le consultó este asunto a un Mahatma, quien le aconsejó que siguiera los dictados de la tradición hinduista, porque de otro modo impediría que fueran a visitarla los sectores ortodoxos de la población hinduista. Entonces decidió que, aunque ella siguiera tratando a todo el mundo igual, independientemente de la casta a la que perteneciera, no interferiría con la aplicación de las reglas de dicho sistema social, aunque era plenamente consciente de que eso le causaba ciertas dificultades a los occidentales. Dado que no había más que un puñado de ellos, consideró más apropiado no crearles obstáculos a los hindúes ortodoxos para que pudieran disfrutar de su presencia. La mayoría de sus seguidores vivían aún en un nivel de conciencia en el que el respeto por las restricciones de las castas era algo muy importante, y aunque llegaría el momento adecuado en que lo superarían, no era algo que se pudiera acelerar de forma artificial. Anandamayi-Ma parece estar convencida de que no ha llegado el momento para abolir el sistema de castas, lo cual debe resultar completamente incomprensible para los activistas occidentales dedicados a las causas sociales. Al occidental faustiano, cuya dinámica gira en torno al concepto de progreso, no le va precisamente a entusiasmar el punto de vista que de ello tiene Anandamayi-Ma. Una vez, en 1938, durante un viaje a Badrinath Dham, le mostraron unas casas de nueva construcción que contrastaban de forma impactante con otros edificios prácticamente ruinosos que había al fondo, pero a ella no le impresionaron nada. Tanto es así que le comentó a Didi que hubo un tiempo en que las casas viejas habían sido nuevas. En el mundo de la materia, el leitmotiv es el alza y la decadencia. ¿Resulta entonces una futilidad intentar mejorar? A ella no le parece mal que se avance en la tecnología, siempre que se utilice para fines espirituales. Después de todo, ella también se sirve del tren y del automóvil para desplazarse a distintos lugares. Cuando su querido devoto, el doctor Gopinath Kavirat, cayó gravemente enfermo, Anandamayi-Ma se encargó de que lo ingresaran en un hospital moderno que disponía de la última tecnología. Lo que ella rechaza es que el progreso tecnológico sea un objetivo en sí mismo. Cuando la filosofía del individuo se basa exclusivamente en el progreso material, es como si construyéramos una casa sobre un lecho de arena. El criterio definitivo para optar por una solución determinada debe ser: si hago tal cosa, ¿me servirá para avanzar hacia la unión con Dios o no? Es este tipo de pragmatismo lo que resulta tan completamente extraño a los materialistas. Anandamayi-Ma podría preguntar a los empecinados realistas occidentales si los avances tecnológicos han servido para eliminar la avaricia, el odio o el miedo, si aportan paz y dicha suprema al individuo. Si los fanáticos de la tecnología le preguntaran si no le parece al menos digno de admiración que el hombre haya sido capaz de llegar a la Luna y que alcance posiblemente a viajar a lejanos planetas en un futuro próximo, ella seguramente les contestaría: no hay duda de que eso forma parte de la infinita manifestación del lila divino. Pero, ¿y las consecuencias? ¿Es que el hecho de llegar a Marte o a Júpiter va a reducir en lo más mínimo el egoísmo? ¿Los miedos y el odio de la gente? Si esa disciplina y determinación tan verdaderamente ascética que tienen los astronautas se utilizara para hacer sadhana, sin duda alguna se alcanzarían resultados muy rápidamente. Al descubrir la unidad, uno entra en contacto con aquello que constituye el origen de los planetas y la fuerza que los mueve. En su presencia, la nimiedad del ser humano se disuelve y desaparece. ¿Por qué no prepararse uno entonces para el gran premio de la iluminación? Esto es lo único verdaderamente digno del ser humano. En vista de que cada vez son más los occidentales que empiezan a plantearse el sentido de tanto progreso tecnológico, puede que la perspectiva de Anandamayi-Ma nos resulte de mayor relevancia que lo que en un principio podamos haberle concedido. A los que buscan la perfección, ella les sugiere que busquen la perfección en sí mismos. A los que buscan una revolución, la revolución individual. Y a los que padecen la marginación,
les ofrece la unidad con la fuente misma de su propia existencia. Solo se merecen el calificativo de acción aquellas acciones que despiertan la naturaleza divina del hombre. El hombre está llamado a aspirar a alcanzar la verdad, a emprender el maravilloso camino que conduce a la inmortalidad. Durante el Congreso de Filosofía India que se llevó a cabo en Dhaka en 1929, alguien preguntó a Ananda Majima: si el carácter humano y todo el mundo deja de ser egoísta, ¿acabará el mundo siendo perfecto? Su respuesta fue: pero es que ya lo es. Ella percibe una armonía que se nos escapa a los que estamos enmarañados en la falsa ilusión y cautivados por la aparente dualidad del mundo. Rebosa dicha suprema porque está en contacto permanente con esa unidad que el hinduismo define como Sat Chit Ananda, existencia eterna, conciencia eterna, dicha suprema. Pero de poco nos sirve su dicha absoluta si nosotros no la experimentamos también, razón por la cual nos exhorta a que cambiemos. Convertíos en bebedores de néctar, todos vosotros, en bebedores del vino de la inmortalidad. Emprended el camino de la inmortalidad, en el que no existen ni la muerte ni la enfermedad. Selección de citas de Ananda Majima. Aceptando que todas las situaciones de la vida, sean cuales y como sean, son su regalo, mantente siempre fuerte y sirve a los demás. Intenta, por todos los medios y en todo momento, mantener la mente enfocada en la forma o nombre de Dios que más te atraiga. Haz que la mente se enfoque exclusivamente en Dios. Esa, y solo esa, es la única esperanza de vivir en paz. El hombre debe comportarse como un héroe. En las malas rachas debe mantenerse fuerte y paciente. El tiempo nunca para. Al principio, el mantenerse fiel a sus ideales más elevados puede resultar irritante, pero a la larga es lo que aporta auténtico bienestar. La palabra manus, hombre, constituye en sí misma la clave de lo que tiene que ser realmente el individuo. Un ser con conciencia de sí mismo, incluso cuando resbala y cae. Es que no tiene la obligación moral e ineludible de usar como palanca la tierra misma con la que ha tropezado para volverse a levantar. Su obligación como ser humano es esforzarse sin cesar. Si no consigue ser consciente de su propio ser, ¿podremos decir que ha hecho algo de provecho? Lo único que ha hecho es malgastar su vida. Qué derroche de vidas, era tras era, en un sin cesar de ir y volver. Descubre quién eres, descubre la importancia del ciclo de vidas y muertes, su causa y a dónde conduce. Cuando el hombre comienza el periplo que le conduce a su ser interior, se va desvaneciendo gradualmente la separación entre él y su objetivo. No cabe duda de que cuando empieces este peregrinaje hacia la inmortalidad, vas a tener que pisotear cientos y cientos de obstáculos e impedimentos. Esa es la hombría que hay que desarrollar. Lo que prevalece es la voluntad del Todopoderoso. Se debe intentar alcanzarle viviendo en armonía con su voluntad y convirtiéndonos en un instrumento a su disposición. El laúd de la corta vida del hombre consta de muchas cuerdas, las cuales se deben cortar en dos, porque en realidad son insustanciales. Es una futilidad permitir que la mente se nos inunde con lo que constituye nuestras ataduras. ¿Qué sentido tiene comportarse como un idiota y regresar una y otra vez a este mundo de espejismos? Muchos se sienten llamados a crear un mundo mejor, pero en vez de permitir que la mente se enfoque en ello, concéntrate en aquello cuya contemplación constituye la esperanza de la paz perfecta. Aquel que no se exime por el amor de Dios y con alegría en el corazón de cualquier responsabilidad que la vida le pueda deparar en cualquier momento, encontrará que ésta le resulta demasiado pesada y jamás será capaz de conseguir nada. El individuo debe servir al mundo con una alegría fruto de la convicción de que toda acción de servicio que se lleve a cabo es para servirle a él.
Todo lo que se hace con ese espíritu ayuda a purificar la mente y el corazón. ¿Por qué hablar de la iluminación en futuro? Está aquí y ahora. Lo único que hay que hacer es destruir el velo que la oculta. ¿Qué quiere decir destruir? Que se tiene que destruir aquello que está inevitablemente destinado a ser destruido. Cuando se rompe en pedazos el velo, resplandece aquello que existe eternamente, el ser único que brilla con luz propia. La forma de encontrar al ser único es llorando y suspirando por él, tanto en los momentos de adversidad y desesperación como en los de bienestar y buena fortuna. Intenta que el ser único sea tu refugio. Ten siempre presente que todo lo que hace Él, el todo caritativo, el manantial de la bondad, es única y exclusivamente por tu bien. La vida mundana es efectivamente un campo de batalla. Uno tiene que esforzarse por salir victorioso de dicha batalla, siendo consciente de la riqueza espiritual que lleva dentro. A aquel que sabe que es ignorante, se le debe reconocer que ha alcanzado cierto conocimiento sin duda alguna. Él es el único que sabe a quién se revelará y bajo qué forma. La inteligencia humana es incapaz de comprender el camino o la forma en que él atrae hacia sí a un individuo en particular. Cada peregrino sigue un sendero distinto. Con frecuencia, él destruye la desventura con desventuras y la desgracia con desgracias. Para el ser humano lo único deseable es el amor de Dios. Él, que te ha dado la vida, que es tu Padre, Madre, amigo, amado y Señor, que te lo da todo, que te alimenta con la ambrosía que fluye de su propio ser, sea cual sea el nombre por el que se le invoca, que fluye de su propio ser, sea cual sea el nombre por el que le invocas, ese nombre es lo que debes tener presente en todo momento. El poder supremo está directamente presente en todas las formas en las que se le adora. Eso, y solo eso, es a lo que debes llamar a gritos, porque el poder supremo es incapaz de permanecer indiferente ante el inconsolable llanto de su prole. Así, el único ser es Él, que da severos golpes y, sin embargo, Él mismo es el que consuela con su abrazo lleno de cariño. El hombre parece ser la encarnación de la carencia. La carencia es en lo que piensa y, en consecuencia, es lo que obtiene. Contemplad vuestro verdadero ser, porque de otro modo solo habrá carencia, acciones incorrectas, desesperación, desgracia y muerte. Allí también se recibe una pensión. La pensión que uno se gana en este mundo dura mientras uno vive, mientras que esa otra no se acaba nunca, pero resulta imposible saber cómo su gracia le mueve a otorgarla. Si hay algo que merezca la pena desear, es esa gracia. Aparte de refugiándose uno en la contemplación de Dios, no hay forma de liberarse de la ansiedad y el fastidio del mundo. Dedícate a cualquier práctica que te ayude a mantener la mente enfocada en aquel que se manifiesta como creación, preservación y disolución. El quejarse de la mala suerte que se tiene solo sirve para llenar la mente de preocupaciones y deteriorar el cuerpo. No sirve para nada más. Que no se te olvide. Aquel cuya ley es la causa de todo es lo único que merece ser recordado. ¿Cómo va a poder existir un ego donde existe el Atma? En el plano de lo mío y lo tuyo, ahí es donde existe el ego, ¿no? La renuncia y la atracción van de la mano. Él mismo es tanto el cambio como la inmutabilidad. Dedica tu vida a conseguir que se revele el ser que está escondido en tu interior. El que no vive así se está suicidando. Intenta eliminar el velo de la ignorancia contemplando a Dios. Intenta por todos los medios avanzar por el sendero de la inmortalidad. Conviértete en un seguidor de lo inmortal. En su terreno de juego, incluso el conseguir conlleva perder. Esa es la naturaleza inevitable de su movimiento. Piensa en aquel al que no se puede perder. Medita únicamente en él, el manantial de la bondad. Invócale, vive de él
Intenta dedicar más tiempo a meditar y a hacer japa. Pon tu mente a sus pies. Haz todo lo posible por mantener el japa y la meditación sin interrupciones. Es necesario intentar dedicarle a lo supremo cada uno de los actos de nuestra vida diaria. Desde el momento en que uno se despierta por la mañana hasta que se queda dormido por la noche, uno debe hacer todo lo posible por mantener esa actitud en la vida y así conseguirá gradualmente plantearse desde dentro: ¿cómo le voy a ofrecer cosas tan indeseables como la avaricia y la rabia a él, que es lo que más quiero, lo verdaderamente mío? ¿Es que uno se dedica a darle al ser más querido y más próximo lo peor de uno mismo? A medida que uno se acostumbra a tener estas reflexiones, acaba sintiéndose incapaz de hacer nada malo o indeseable. Entonces, cuando uno le ha entregado a sus pies de loto y sin reservas hasta el más mínimo resquicio de poder que uno tenga, ¿sabes lo que él hace en ese bendito momento? Desde tu propia nimiedad te hace perfecto, te aporta la plenitud y entonces ya no te queda nada más por desear o alcanzar. En el momento en que te entregas completamente al ser, en ese instante se produce la revelación de la perfección indivisible e inquebrantable que el ser revela eterna y permanentemente. Consejos de Ananda Mayima para la vida diaria. Esta hija vuestra os ruega a todos que hagáis una cosa, mis queridos padres y madres. Todos deseáis ansiosamente ser aliviados de todos los males que os asedian. Ya sabéis que cuando una persona está enferma, necesita tanto medicación como una buena dieta, pues vuestra medicación es la repetición del nombre divino y la contemplación de su significado, y vuestra dieta será el autocontrol. Practicadlas juntas un día determinado de cada semana o cada 15 días o al menos una vez al mes. Cuanto más a menudo podáis, mejor. En ese día especial de devoción conviene que observéis las siguientes reglas. 1. Veracidad en el habla, pensamiento y conducta. 2. Extrema sencillez en la alimentación y el vestir. 3. Mantened la mente serena ese día optando por lo eterno en vez de lo temporal. Con auténtica devoción, reflexionad constantemente sobre sus formas, sus mensajes para el hombre y sus glorias, tal y como están reveladas en el Gita. 4. Durante todo ese día, intentad tener siempre presente que todas las preocupaciones que Dios envía en la vida son para el crecimiento personal. 5. Mantened ese día el espíritu de servir con el convencimiento de que vuestros padres, profesores, hijos, esposas, vecinos son, todos ellos, múltiples canales a través de los cuales cualquier servicio que les hagáis siempre le llega a él. 6. Profundizad cada vez más en la convicción de que estáis establecidos en la verdad, creciendo en el seno del bien y perdiéndoos a vosotros mismos para encontrarle a él cada vez más en el día a día. 7. Recordad siempre que tanto las alegrías como los pesares de este mundo son sombras pasajeras de vuestro propio ser y que jugar con las fuerzas divinas aporta paz y felicidad eternas. 8. Dadle a la mente una cuerda bien larga para que juegue con él. Deleitaos con la belleza de sus formas, atributos y gracias, así como con lo que se afirma de él en los sastras, escrituras sagradas, o lo que dicen de él los santos de todas las tierras. 9. Cuando tengáis la sensación de que no estáis progresando espiritualmente, pensad siempre que sois los únicos responsables de dicho contratiempo y fortaleced vuestra voluntad con un ego cada vez más puro o elevado, es decir, pensando cosas como tengo que pronunciar su nombre, tengo que adorarle, tengo que aprender a amarle. Este ego enfocado a Dios es mejor que el ego enfocado a uno mismo. 10. Recordad siempre y durante todo el día que la repetición de su nombre
es lo bastante poderosa como para limpiaros de todos los pecados, si es que hay alguno, ya sea de esta vida o de las anteriores.